Hola profe, buenos días. Acá le mandamos el trabajo de ciencias políticas que nos pidió. Definición de la política. El texto no solo trata lo que es la política en sí, sino que narra el supuesto origen de la misma. Nos cuenta la historia, nos habla de autores y también explica lo que es la democracia. Nos manifiesta cómo debería realizarse la política ideal, que es trabajar por el bien de todos, aunque eso casi nunca se cumple, ya que todo trabajo del político lleva siempre a interés propio. La política es un término que proviene de la palabra griega polis y es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La disciplina encargada del estudio de las actividades políticas se denomina ciencias políticas. La disciplina encargada del estudio de las actividades políticas se denomina ciencia política. Los profesionales en esta ciencia reciben el nombre de politólogos y las personas que ocupan cargos profesionales a cargo del Estado o aspiran a ellos se definen como políticos. Otras acepciones del término política. También define a la política a un grupo de gobernantes y su relación con el grupo al que gobierna, y la denominación desde lo jurídico en 3 puntos, como un conjunto de actividades desarrolladas por un grupo y que permiten crear, planificar y ejercer el poder sobre otro, como la lucha y la oposición que debe llevarse a cabo por parte de un grupo reducido para dominar a uno mayor, y por último, como una actividad cuya razón de ser es alcanzar un fin preciso, el bien común. Todo debe llevarse a cabo con el objetivo común de alcanzar la paz a través de métodos que no incluyan la violencia. ¿Cuál es la naturaleza de la política? El hombre y su necesidad de administrar la división del poder en una sociedad determinada, esa es la naturaleza de la política. ¿Cuál es la naturaleza de la política? El hombre y su necesidad de administrar la división del poder en una sociedad determinada, esa es la naturaleza de la política. Ciencia política o politología. Son distintas denominaciones de una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Norberto Bobbio propone 2 acepciones, una en sentido amplio, ciencias políticas, y otra en sentido estricto, ciencia política. La primera abarcaría todos los estudios relacionados con la política, desde la antigüedad hasta nuestros días. En sentido estricto, la ciencia política hace referencia a lo que se denomina generalmente ciencia política positiva, que tiene como objeto propio el poder que se ejerce en un colectivo humano. La politología se encarga de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto social, sean cuales sean sus dimensiones, locales, nacionales o a nivel mundial. El objeto del estudio de la ciencia política. El objeto de estudio de la ciencia política es el sistema político, que es el conjunto de interacciones que se dan entre las partes que lo componen y las interacciones que cambiarán o mantendrán el orden de ese sistema. Antecedentes de la ciencia política. La revolución industrial y las revoluciones liberales del siglo XIX dieron lugar a las ciencias sociales. Así surgía la sociología y más adelante la ciencia política, asociada al estudio de la jurisprudencia y de la filosofía política. Es por ello que hablamos de una disciplina relativamente reciente, cuyo nacimiento se sitúa en el siglo XIX con Nicolás Maquiavelo, aunque su verdadero desarrollo como disciplina científica es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Otros opinan que es Paul Janet quien utiliza por primera vez en su obra Historia de las Ciencias Políticas y Relación con la Moral, a mediados del siglo XXI.
Historia de la ciencia política. El estudio de la política es encontrado por primera vez en Grecia e India, pero tiene antecedentes como ética, filosofía, política, economía, historia, etc. Se cree que en todo periodo histórico alguien estudiaba política. El estudio de la política se orientaba hacia el entendimiento histórico y la disciplina. Historia de la política. Historia de la ciencia política. El estudio de la política es encontrado por primera vez en Grecia e India, pero tiene antecedentes como ética, filosofía, política, economía, historia, etc. Se cree que en todo periodo histórico alguien estudiaba política. El estudio de la política se orientaba hacia el entendimiento histórico y la descripción y comprensión de diferentes formas de gobierno. Anteriormente ya se manifestó quienes hablaron o plantearon sobre el estudio de la política tales como Platón, Aristóteles y Maquiavelo. Manifestaron cada uno su punto de vista. Bueno, profe, este es el final del micro realizado. Bueno, profe, este es el final del micro de ciencias. Bueno, profe, este es el final del micro de ciencias políticas de cuarto año del Colegio Alberto Brecht. Muchas gracias.